Dios le bendiga otra vez, hermano. Me tocó. Estoy bien contento, como sabrán. Al pastor le fascina hacerme esto. Él sabe que a mí no es que me emociona mucho, pero me someto. Le voy a pedir a mi esposa que ore y me ponga delante de la presencia de Dios. Que si no hablo palabra de Él, que me lleve. Que Él haga como Él quiera en esta mañana. Amén. La última vez que prediqué duré unos 52 minutos. Esta vez no voy a durar tanto, se lo aseguro, se lo prometo. De verdad, hermano. Hablé de las tormentas y qué tan necesarias son las tormentas para nuestra vida. Hacía referencia a ocasiones en que en la Biblia se mostraron tormentas físicas para los discípulos y cómo ellos fueron aumentando su fe a través de la tormenta. Hablé por lo menos de 2 tormentas. Y asimismo nosotros pasamos por tormentas para aumentar nuestra fe. Y que cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, cuando no aprendemos lo que tenemos que aprender en esa primera tormenta, es casi seguro que pasemos nuevamente por la misma tormenta hasta que aprendamos lo que el Señor quiere que aprendamos. Así mismo como el pueblo de Israel, que duró 40 años dando vuelta en el desierto en un camino que solamente le debería haber tomado 12 a 13 días a pie. Asimismo, muchas veces nos encontramos estancados dando vueltas. Y le hablaba de eso, de cómo los discípulos tuvieron ese aumento de fe en la segunda tormenta, cuando Pedro camina sobre las aguas junto con Jesús, y que al llegar a la barca, todos ellos reconocieron que Él era el Señor. Y diciendo, verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Su fe fue aumentada. Decir que la fe en Cristo es un regalo de gracia o por gracia es una cosa, pero decir que el sufrimiento por causa de Cristo, como lo vimos en este video que presentaron, es también un regalo de gracia, es algo mucho más difícil de aceptar. Decir, wow, Señor, estoy sufriendo, gracias por ese regalo. Muy difícil. Mas, sin embargo, el sufrimiento es una manifestación de la bondad de Dios para la vida del creyente. Y Pablo lo habla bien claro en Romanos, y le voy a hablar de Romanos. Si arriba están preparados para proyectar Romanos 5, versículos 3 y 4. Y mientras lo proyectan, quiero decir eso nuevamente, que el sufrimiento es una manifestación de la bondad de Dios para su pueblo. O sea, es una manifestación de bondad. Y vamos a ver a través de este mensaje cómo se come eso. Cómo es posible que el sufrimiento que yo pasé, ese dolor, fue de parte de Dios una bondad para mí. Bien, Romanos, leamos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Lo voy a leer nuevamente. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Cuando Pablo usa la palabra tribulación, hace referencia a las presiones que nosotros podemos vivir, las presiones externas que nosotros podemos vivir como cristianos. Un ejemplo podría ser un exprimidor de limones. Estoy casi seguro que la mayoría de las casas representadas aquí tienen un exprimidor de limón. Esa presión que se ejerce al limón hace que el limón dé su jugo y es beneficioso para todo el que lo consume. Una uva
o muchas uvas son pisoteadas para también sacarle jugo y así producir jugo y también vino, que ese es el proceso natural. ¿Qué tal acerca de las presiones que pasan las olivas? Unas presiones en unas prensas bien fuertes para sacarle todo ese aceite que es tan beneficioso para nuestra vida. Esto no hace referencia a presiones del diario vivir, no para nada, sino a las presiones, a las tribulaciones que usted y yo, como seguidores de Cristo, tenemos que pasar por causa de la relación que tenemos con Él. Estas tribulaciones, estas dificultades producen beneficios espirituales, y ya lo dijimos, que produce paciencia. Pedro también habla en 1 de Pedro 6 y 7, si lo tienen ahí arriba, de esto. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Estas pruebas nos ayudan, estas persecuciones, como lo vimos, estas presiones, estas dificultades, estas tribulaciones, nos ayudan a madurar nuestro carácter, a confirmar el estado de nuestra fe, y no tan solo eso, sino la autenticidad de la fe por Jesús. Bajo presión, bajo mucha presión, Dios forma nuestro carácter. Es interesante cómo nuestro pensamiento limitado difiere del pensamiento ilimitado de Dios. Pues como Dios vive en la eternidad, pues por lo tanto mi calendario personal casi nunca se alinea con el pensamiento o con el calendario de Dios, porque Él piensa en lo eterno y yo tal vez quizás solamente pienso en lo que no es eterno, en lo que no dura para siempre. Siempre encontramos en nuestra vida que Dios va demasiado despacio para hacer las cosas. Yo oro por 10, 15 años por un familiar para que sea atraído por el amor de Dios y se convierta. Tengo 15 años orando y todavía no ha sucedido nada. Entonces puedo pensar, wow, pero Dios trabaja despacio, me puedo desesperar. Pues claro, si para Dios un día es como 1000 años, su calendario va mucho más allá de mi calendario. Yo no llego ni tan siquiera a 100 años, con suerte llego a 80. Y Dios, para Él un día es como 1000 años. Además, somos seres mortales. Por lo tanto, nosotros no andamos despacio. Nosotros andamos rápido, corriendo, porque el tiempo se me acaba. La sociedad nos enseña que tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que comprar una casa, tienes que casarte, tener hijos, y hazlo pronto porque el tiempo se te acaba. Mas sin embargo, para Dios, un día es como 1000 años. Y ese es el primer punto que quiero traer el día de hoy. Que podamos aprender que Dios nunca anda rápido y que nosotros nunca andamos despacio. Nunca. Dios le hace una promesa a Abraham. Le dice, mira, vas a tener descendencia, te voy a dar un hijo. A pesar de que tu esposa ya no puede dar hijos, los dos avanzados de edad, y Dios le dice, te voy a dar un hijo. Usted pensaría que ella iba a quedar embarazada esa noche, ¿verdad? Pero no. 25 años después es que llega el hijo prometido. Y esta mujer ella se desespera e incluso da a su sierva para que pueda levantarle descendencia, porque para nosotros Dios va demasiado
despacio. Dios tiene un plan para su pueblo Israel, donde Moisés va a ser, como quien dice, el protagonista de este drama, el personaje principal para liberar a su pueblo. Sin embargo, no empieza a usar a Moisés sino hasta que tiene 80 años. Entonces, podríamos pensar que Dios sí tiene un problema de lentitud, que no trabaja tan rápido como debería. Pero para Dios, un día es como 1000 años. De manera que en el calendario de Dios, si lo vemos de esta perspectiva, no había pasado ni un día cuando ya Él estaba utilizando a Moisés. No había pasado nada, tal vez quizás horas, ni siquiera había pasado 100 años. Pero ya Él estaba utilizando a Moisés. El pueblo de Israel dura 400 años en cautiverio, o no cautiverio, pero estaban siendo esclavos en Egipto. Pasan 400 y tantos años donde no se escucha la voz de Dios. Pudiéramos pensar que Dios se olvidó de su pueblo, pero no había pasado ni un día para Dios. Leemos el Antiguo Testamento, llegamos al final, llegamos al Nuevo Testamento, llega Jesús, cuando viene, muere, resucita, se va y dice que va a volver. Han pasado 2000 años y esta es la hora que todavía no ha llegado. Uno podría pensar, wow, pero Dios tiene un problema con el tiempo. Pero no es así. Hay algo que tenemos que aprender y es que si yo quiero caminar con Dios y obtener resultados rápidos, pues entonces yo no estoy listo para caminar con Dios. Y es duro decirlo, pero a ninguno de nosotros podemos decir que hoy yo me arrepiento, acepto al Señor y ahora mismo ya Dios terminó de trabajar conmigo y que ya todo se terminó para mí. Es difícil pensar que yo pueda llegar al cielo, al menos que pues después que usted se convierta se lo lleve un camión saliendo, Dios lo guarde. Esa sería la única forma. Pero Dios no trabaja de esa manera. Si usted quiere caminar con Dios, usted necesita caminar en el tiempo de Dios. Yo necesito caminar con Dios, pero yo debo caminar según Él me dice que yo camine, a la velocidad que Él quiere que yo camine. Esa sería la forma apropiada para yo caminar con Dios. En el caminar con Dios, Él forma su imagen, la imagen de Cristo en mí. Y eso no es algo que se hace fácil ni se hace de la noche a la mañana. Toma su tiempo. Y esto tiene que ver con carácter. Y el carácter es como el diamante. Y usted sabe cómo se forma el diamante, ¿verdad? Se forma bajo muchas presiones, a altas profundidades, unas 160 kilómetros de profundidad, a altas temperaturas por un largo periodo de tiempo. Y cuando decimos alta temperatura, estamos hablando de unos 1050 grados Celsius, que se traducen a Fahrenheit, que es lo que regularmente utilizamos aquí, a 1922 grados Fahrenheit. Aquí llega y está a 90 y estamos quemando. Pero imagínense a 1922 grados Fahrenheit, formándose ese diamante bajo mucha presión por un largo periodo de tiempo. Una vez fuera de las profundidades, cuando ese diamante es expulsado a través de la lava, erupciones volcánicas, este se convierte en uno de los elementos más duros, si no el más duro de todos. De hecho, para usted poder cortar un diamante y darle forma, usted necesita otro diamante, de tan fuerte que es. Pero así es que se forma el diamante, el elemento del diamante, bajo muchas profundidades, altas temperaturas,
por un largo periodo de tiempo. Y asimismo Dios trabaja con nuestro carácter. Lo forma bajo profundidad por un largo periodo de tiempo a altas temperaturas. La realidad es que cuando usted llega a una posición donde su carácter no ha llegado, eso huele a desastre por todos lados. Puedo darle infinitos ejemplos de cómo uno puede llegar a una posición y el carácter quedarse atrás y es un desastre total. Y Dios sabe esto, por eso Él forma nuestro carácter antes de llevarnos a otro lado. Ayer, nuestro hermano Justo, no le pedí permiso, pero sí, ok. Ayer, nuestro hermano Justo hablaba, cuando compartía la reflexión en Amanecer con Cristo, de cómo en algún momento él trabajaba en un restaurante antes de tener el suyo propio, antes de que Dios le abriera la puerta, y cómo él, siendo el jefe de la cocina, el crédito se lo llevaba a otro. Y cómo esto podía hacerlo sentir incómodo. Sin embargo, lo más posible era que el hermano Justo no sabía que Dios estaba preparando su carácter para lo que le iba a dar, que era el restaurante del propio. Y yo quiero que usted sepa que cuando yo hablo con el hermano Justo, cuando nos llamamos o nos visitamos o nos encontramos, y yo le pregunto cómo va el restaurante, él siempre me dice, está ahí. A veces puede que sube, puede que baje, pero yo sé que Dios es el que está en control y que todo lo que yo tengo ahí, Él es el que me lo ha dado. Y yo estoy seguro que Él me dice eso por causa del proceso que pudo haber pasado antes de tener el restaurante, donde Él sabe quién se merece la gloria, la honra y el honor. Mi hermano, Dios no trabaja conforme a lo establecido por el mundo, a los modelos del mundo. Él trabaja, de hecho, de manera contraria a eso. El mundo te ofrece una profesión y luego una promoción. Vas a la universidad, estudias, te preparas y rápidamente entonces tienes un trabajo en lo que tú estudiaste y posiblemente sigas escalando peldaños de una manera rápida. Mas sin embargo, Dios te ofrece una tribulación y una humillación para que llegues lento a donde Él quiere llevarte, para que puedas aprender antes de llegar, entonces no sea un desastre cuando tú llegues a ese lugar. Por lo tanto, para poder llegar donde tienes que llegar, necesitas aprender los caminos de Dios, las estrategias de Dios, las cosas que Dios utiliza, el plan de Dios, cómo Él trabaja. Llama la atención como en Salmo 103, versículo 7, si lo pueden proyectar, Salmo 103, versículo 7. Mira lo que dice. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Esa fue la estrategia de Dios para Moisés. Moisés conocía cómo llegar a la obra, a las obras de Dios. El pueblo solamente sabía las obras de Dios, pero Moisés conocía el camino de cómo llegar. Y ustedes se acuerdan lo que hizo el Señor antes de usar a Moisés, cómo lo preparó. La estrategia fueron 40 años en el desierto, 80 años de vida en total antes de que Dios empezara a utilizar a Moisés. ¿Cuál fue la estrategia que Dios utilizó con José para ser la mano derecha del faraón, vendido por sus hermanos como esclavo, acusado de un crimen que no cometió, años en la cárcel, por un periodo de tiempo estuvo preso, para entonces luego Dios ponerlo donde tenía que ponerlo? Y usted sabe que Dios le había ya mostrado a él que él iba a ser alguien de autoridad, donde su familia
iba a respetar su autoridad. Él lo pudo haber hecho de la noche a la mañana, mas sin embargo, para José había un proceso que tenía que seguir. Su carácter debía ser formado, debía ser probado. Esa es la estrategia de Dios. Usted sabe cuál fue la estrategia que Dios utilizó para Daniel, para que se convirtiera en la mano derecha de Nabucodonosor y sus sucesores. El exilio. Él tuvo que enfrentar el exilio junto con su pueblo y aparte de eso enfrentarse a la fosa de los leones para luego entonces ser posicionado donde fue posicionado. Usted también sabe cuál fue la estrategia que Dios utilizó con David, el rey de Israel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que lo describe la palabra. Fue menospreciado por su familia. Usted dirá, pero ¿dónde dice eso? Pues usted ve que cuando llega el profeta y dice, tráeme a tus hijos, que de tus hijos yo voy a ungir un rey. Él trajo a todos sus hijos y dejó a David. Se olvidó de él, lo menospreció, lo descalificó. La soledad con las ovejas, pastoreando ovejas, Dios formando su carácter. La persecución de parte de Saúl y sus soldados para matarlo, cuando ya Dios lo había ungido rey. No le dio la posición, sino hasta que estuvo preparado para tomarla. Y así mismo nos toca a nosotros. Dios nunca ha formado un líder. Si usted lee la Biblia y la ojea y la lee completa, nunca va a ver usted que Dios ha formado un líder conforme a las estrategias de este mundo, donde el líder fue, se preparó en la escuela y ya es profesional en esa área. No, pasaron por dificultades. Y ese es el segundo punto que yo quería traerle hoy. La tribulación es el método que Dios utiliza para formar el carácter en sus hijos. Es por medio de tribulación. Dentro de este carácter se supone que debe de haber un fruto que es la paciencia. Y ya lo leímos en Romanos 5, 3 al 4, que lo vamos a leer de nuevo. Romanos 5, 3 al 4. Y mire lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Él aplaude y dice, nos gloriamos porque estamos atribulados. Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba o carácter probado. Y el carácter probado o la prueba genera esperanza. La meta de Dios para con nosotros es formar nuestro carácter. Pero resulta que el carácter es fruto directo de la tribulación. O sea, tenemos que ser atribulados, tenemos que estar bajo presiones para formar ese carácter. Pablo lo declara de manera expresa en este versículo que tenemos que ser atribulados. No hay opción para el cristiano sino ser atribulado. El carácter es fruto de la esperanza, el caminar lento, quizás sentirse que va muy despacio y que todos les pasan a usted de manera rápida, a altas velocidades. Es el fruto de la reflexión mientras usted va caminando despacio. Es el fruto de la paciencia. Pero la paciencia es el fruto de la tribulación, de acuerdo a Romanos. Es el fruto del sufrimiento. Ese carácter es el fruto directo del sufrimiento, del dolor, de las lágrimas, de las dificultades, del llanto, de las pérdidas. Todo eso Dios lo utiliza para moldear nuestro carácter. Es el fruto del rechazo, el fruto de la falta de aprobación, como el padre de David lo descalificó. Pero a nosotros no nos gusta sufrir. Ahí no. De hecho, para nosotros el sufrimiento es algo malo, algo malvado.
algo que tenemos que evitar a todo costo. De hecho, no voy a mencionar nombres, pero hay organizaciones que tienen un eslogan que dice: pare de sufrir. Imagínense, tanto le queremos huir al sufrimiento. Si estamos en una situación de sufrimiento, esto no viene de Dios, esto es del diablo. Me imagino o me pregunto si José pensó eso cuando fue vendido por sus hermanos, cuando fue esclavizado. O si Daniel pensó esto cuando estaba siendo tentado a dejar de orar a Dios. O cuando estaba en la fosa de los leones. O si Sadrach, Mesach y Abednego pensaron de esa manera cuando fueron echados al horno de fuego. Oh, este sufrimiento, esto no es de Dios, esto es del diablo. No lo creo. Sin embargo, en este tiempo para nosotros el sufrimiento es algo muy malévolo que debemos evitar. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, esto del sufrimiento se convierte en una parte esencial para la vida del creyente, donde el sufrimiento frecuentemente se transforma o se convierte en el instrumento de Dios para llevar a cabo en ti y en mí su propósito eterno a través del sufrimiento. El sufrimiento nos enseña lecciones de vida. Usted se acuerda la primera vez que usted se quemó un dedo. Ese dolor, ese sufrimiento que usted pasó, esa ampolla que se le hizo, le enseñó que tiene que tener cuidado con lo caliente, ¿verdad? ¿Se recuerda la primera vez que lo traicionaron? Qué dolor, qué sufrimiento. Mas sin embargo, lo más probable es que usted aprendió a que no debe de confiar tanto en las personas. Me recuerdo un día donde mis 3 hermanos y mis 2 hermanos y yo, somos 3 en total, nos enteramos que una de nuestras primas decidió cambiarse de bando. Nadie lo sabía, unas pocas personas. Y estábamos preocupados y mi mamá, en ese tiempo yo tenía que tener unos, 12, 13 años. Mi mamá se da cuenta de que algo nos pasaba y empezó a preguntarnos. Y nosotros le dijimos: mami, no podemos decir. Y ella nos convenció. El grupo de alabanza sabe esta historia, pues yo se la hice. En su momento, mi mamá empieza a presionarnos. Espero que ella nunca vea este video. Señor, perdóname de antemano por si acaso. La cuestión es que mi mamá empieza a decirnos: no, pero yo no se lo voy a decir a nadie. Yo, no, dígame, yo no le digo. Mami, pero es que no podemos decirte. Y ella insistía en que nosotros le dijéramos. Y yo le decía: mami, no, es que no. Y si te lo decimos, no puedes decírselo a nadie. Y ella decía: no, mira, te aseguro que no se lo voy a decir a nadie. Y le dijimos. Lo que pasa es que la prima tal decidió esto y esto. Y no pasaron 5 segundos. Ella cogió el teléfono y llamó a la mamá de mi prima. Es verdad, delante de nosotros. Es verdad lo que me están diciendo aquí mis hijos. Esto y esto y esto. Eso para mí me frustró. Eso me marcó, porque yo decía: wow, mi mamá, que yo la veo desde que estoy creciendo, a alguien de tanto respeto, de tanta confianza, me cuidó cuando estaba enfermo, me alimentó cuando tenía hambre, me traicionó. Entonces, ese sufrimiento que yo pasé por días pensando cómo mi mamá pudo hacerlo, y tal vez en la forma en que lo hizo, por lo menos deja que nos vayamos justo delante de nosotros. Es verdad, eso me marcó. Sin embargo, esto me mostró que no necesariamente aquellos que están cerca de mí yo debo de confiarle todas las cosas. Estoy seguro que así como esa experiencia, ustedes también, como yo la tuve, ustedes también pudieron tenerlo. El sufrimiento no es algo que el creyente deba evitar. No evite el sufrimiento, mi hermano. Y sí, se oye como una mala noticia, pero no evite el sufrimiento.
el creyente no puede evitar el sufrimiento, por más que haga. De hecho, el creyente ha sido predestinado para sufrir. Se fueron los amenes. Y se oye extraño, ¿verdad? ¿Cómo así, hermano? Si Dios vino y me dijo que me va a dar vida en abundancia, ¿cómo que tú me vas a decir que yo estoy predestinado para sufrir? Bueno, a nosotros se nos ha concedido Filipenses 1:29. Y vamos a leerlo. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No es tal vez, no, a usted le toca sufrir por causa del nombre de Jesús. Así como lo vimos en ese video, tantas personas sufriendo a diario, perdiendo familia, perdiendo hogares, huyendo, siendo expulsados de sus trabajos, de su comunidad, por causa del nombre de Cristo. A mí a veces me preocupa cuando yo puedo escuchar a un hermano, una hermana decir: wow, cuando yo llego en el trabajo la gente sabe que yo soy cristiano y me respetan. Eso puede ser peligroso porque entonces no se está cumpliendo lo que me dijo Jesús por medio de la palabra. En el mundo tendréis aflicciones. El mundo se supone que ofrezca mucha resistencia al cristiano, como lo hemos estado viendo en videos. Nosotros tal vez tenemos esa bendición de que ahora no es tan fuerte la persecución para Estados Unidos, pero espérelo, porque va a suceder. De manera como lo vemos en estos videos, donde vamos a ser silenciados, donde vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados por los enemigos de Dios. Así que estamos asegurados el sufrimiento, vamos a pasar por sufrimiento. Así que olvídese del pare de sufrir. Olvídese de eso porque ahí no hay base bíblica para eso. Y entonces, ¿por qué fuimos predestinados a padecer por Él? ¿Por qué? Porque es así como Él forma mi carácter. Es así donde Él me ofrece esa forma de yo humillarme, de poder depender de Él. Bajo tribulaciones, bajo presiones, es donde Él me moldea y da forma a mi carácter. Por la eternidad, Dios ha buscado y seguirá buscando darle forma al carácter del hombre. Santiago entendió esto y lo explicó casi como lo explicó Pablo. Si pueden buscar o lo pueden proyectar, Santiago 1, versículo del 3 al 4, así mismo. Sabiendo, son la misma palabra que Pablo, sabiendo, entendiendo, conociendo que la prueba de vuestra fe, o sea, la prueba de vuestra fe, la tribulación que usted pasó, produce paciencia. Y dice más abajo: mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, que se complete el sufrimiento, que sigamos sufriendo, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, que sigamos sufriendo para que Él siga dándonos forma a nuestro carácter. Y la palabra paciencia tiene varios sinónimos: tolerancia, calma, perseverancia, soportar. Todo esto son sinónimos de la palabra paciencia. De hecho, no hay un diccionario bíblico que lo explique a luz de verso lo que significa la paciencia. Pero para nosotros poder terminar la carrera de la que Pablo habla, para yo poder terminarla, yo necesito soportar. Yo necesito tolerar. Yo necesito ser perseverante. Y también yo necesito tener por lo menos un poco de calma. Si no, no voy a poder terminar la carrera. Es por eso que cuando a nuestra vida llegan cosas
una forma diferente, a un color, a un tamaño diferente a lo que yo conozco, que se supone que llegue de Dios, no lo queremos abrazar. Yo no quiero abrazar ese sufrimiento. Bueno, yo le puedo decir, estar seguro que si yo veo que el sufrimiento viene por ahí, yo por aquí. Yo tomo un camino diferente. Y estoy seguro que muchos de nosotros haríamos exactamente lo mismo, porque a nadie le gusta sufrir. Tenemos concepciones incrustadas en nuestra mente, incluso percepciones y conclusiones y pensamientos que niegan lo que dice la Biblia. Versículos que no necesitan una interpretación bíblica, le buscamos una interpretación. La palabra de Dios lo dice aún más claro en Hechos 14, 22. Mire lo que dice, Hechos 14, 22. ¿No lo tiene? Oh, ok, vamos a buscarlo. Hechos 14, 22 y lo leemos juntos. Lo tenemos. Amén. Y dice la palabra de Dios, Hechos 14, 22, confirmando los ánimos, muy bien, gracias hermano, los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso no hay una opción para mí. Si yo quiero entrar al reino de Dios, tengo que estar preparado para el sufrimiento. Tengo que estar preparado para el exprimidor de limones, para las pisoteadas que le dan a las uvas y para las grandes presiones que soportan las aceitunas para sacar el aceite verde que usted se come en su ensalada. Debo estar preparado para eso, porque la Biblia eso es lo que me asegura y me dice lo que dice ahí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Casi termino. Así llegó Pablo por medio de mucho sufrimiento. Cuando usted ve la Biblia en el Nuevo Testamento y ve todo lo que sufrió Pablo, encarcelado, latigazo, náufrago, fue de todo, preso. Pablo pasó las 1001. Entendemos que Pablo llegó al cielo, pero por medio de todas esas tribulaciones entendemos que él pudo llegar. Hizo lo que correspondía. A veces no hacemos lo que Dios me manda hacer por miedo a la tribulación. Entonces, también así regresó Cristo a todo su esplendor y gloria por medio de tribulaciones, con una cruz vergonzosa donde lo mataron. Y si eso fue Cristo que regresó por medio de tribulaciones, y la Biblia me dice eso, no puede ser que yo vaya a llegar en primera clase en aire acondicionado con un reclinable. Es imposible. Por medio de muchas tribulaciones, de mucho sufrimiento, de mucha presión, vamos a llegar al reino de los cielos. Si quieres caminar con Dios, ya usted sabe cuál es la metodología. Ya usted sabe que Él va a permitir que usted sea procesado y que sufra y que sea probada su fe como el oro es probado por medio del fuego. Y yo creo que después de saber que me va a tocar sufrir, que la Biblia me asegura que voy a sufrir, esto debería ayudarme a vivir una mejor vida como cristiano, donde yo ya no me quejaría tanto del sufrimiento que puedo estar pasando, sino que mejor mi enfoque en la oración es, o debería ser, Señor, ayúdame a comprender qué parte de mi carácter tengo que mejorar. Si usted no quiere sufrir tanto, porque lo va a sufrir, pídale a Dios, revélame. Y Él revela. Y esté dispuesto usted a hacer los cambios que tiene que hacer en su vida para entonces vivir una mejor vida desde este lado de la eternidad. Para concluir,
Dios nunca anda rápido y nosotros nunca andamos despacio. La tribulación es el método que Dios utiliza para formar el carácter en nosotros, en sus hijos. A través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Pero tenemos una esperanza. Y esa esperanza es la vida eterna juntamente con Él. Y yo le recuerdo que usted puede rechazar una vida eterna, mas sin embargo le puedo asegurar que hay otra eternidad aparte de la vida eterna que Dios puede ofrecerle. Y es una muerte eterna, llena de más sufrimiento del que usted pueda pasar aquí en vida, por un periodo muchísimo más largo, con muchísimo más dolor, con más frecuencia. Y esto no lo hago para asustarle, sino para que sepa que realmente hay otra opción al sufrimiento, y es más sufrimiento por la eternidad. Eso es lo que nos queda. Tenemos una esperanza de que Dios en su divina providencia ha provisto el Espíritu Santo que nos da consuelo, que nos guía y que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta los últimos días de la tierra. Amén. Pónganse de pie.